Listo, pues ahora sí, ya buenas noches. Estamos nuevamente aquí bueno, ya son casi noches de biociencia y ahora vamos a tener el gusto de que nos acompaña, bueno, además de todo el público que está conectado, es la maestra Grisel y el licenciado Carlos. No sé exactamente el grado de Carlos, pero Carlos, si también gustas decirnos quién eres, nos dará mucho gusto. Entonces, bueno, pues ellos nos van a hablar sobre la historia de la Sierra de Guadalupe. Creo que a muchos de los que vivimos en los alrededores nos interesa bastante y en general creo que a toda la ciudad, ya que es una zona que realmente beneficia siempre y cuando, bueno, pues las condiciones de la sierra sean adecuadas, ya que si esta sierra colapsa en todos aspectos, pues seguramente todos los habitantes de la Ciudad de México nos veremos en problemas graves. Entonces, Gris y Carlos, les damos la bienvenida. El espacio es de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, estoy aquí en la Sierra de Guadalupe, transmitiendo en directo. Por eso están los árboles por acá. Aunque Sí. ya es de noche donde están ustedes, aquí todavía es de día. No, nada más quiero decir que yo soy alumno. Gris es la maestra hoy y vamos a hacerle caso a la maestra. Ah, muy bien. Perfecto, le hacemos caso a la maestra. Va que va. Gracias. Adelante, Gris. Hola, buenas noches. Pues déjenles comparto rápidamente mi pantalla para que vayamos aquí. Ahí está. Entonces, esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy, que sería la historia ambiental de la Sierra de Guadalupe y Cuautepec. Entonces, me gustaría ya por ahí, ahorita en los saludos estaba escuchando que no todos somos de Cuautepec, pero me gustaría saber quiénes sí habitan. Entonces, Carlos, ¿tú eres habitante de Cuautepec? Sí, por eso estoy aquí en la sierra incluso, para que quede claro. Ok, gracias, Carlos. David Noel, ¿tú eres habitante de Cuautepec? Sí, yo habito aquí en la Cuautepec. Va, que va. Diana, ¿tú eres habitante de Cuautepec? Sí. ¿Sí? Elizabeth, ¿tú eres habitante de aquí de Cuautepec? No, maestra, yo no habito en Cuautepec, pero muy cerquita. ¿De qué parte? Que sería Parque Vicente Guerrero, de atrás de Indios Verdes. Ah, ok. Ah, pues sí, justo con la sierra, ahí nuestra vecina. Sí, parte de la sierra. Exacto. Y finalmente, Abril, ¿tú también eres de Cuautepec o no eres de Cuautepec? No. ¿No? ¿De qué parte eres, Abril? Venustiano Carranza. Ah, mira, de otra delegación, bueno, alcaldía, ¿verdad? Ya se llaman alcaldías. Y finalmente veo que se acaba de integrar Gerardo. Gerardo, ¿tú eres habitante de Cuautepec? No sé, creo que Gera no puede prender su audio. Recuerden que si no. Ah, ahí está. Sí, ahorita no puedo hablar, pero no, vivo acá en el Estado de México, en Lema. Va, si no pueden hablar y quieren participar, pues aquí también tenemos el chat, entonces, pues bienvenidas las opiniones. Entonces, mi pregunta era porque como vamos a hablar de Cuautepec, Cuautepec tiene una historia, ¿no? Y es lo que vamos a conocer hoy, pero me gustaría que todos la fuéramos platicando. Entonces, vamos pensando cada uno de nosotros cómo ha cambiado nuestra propia calle, en la que habitamos, porque así tengamos unos 11 o 10 años, o tengamos 30 o tengamos 15, nuestra calle ha cambiado. Por ejemplo, yo les estoy mostrando mi calle, que es ahí Puerto Marfil, en Loma La Palma, en Cuautepec. Y yo recuerdo de niña que primero había un pirul en la esquina y en ese pirul incluso como que el pavimento no sé cómo lo habían hecho, pero el punto era que era muy resbaladizo, ¿no? Entonces yo iba con mis primos y mis amigos y nos echábamos en ese pirul como resbaladilla. Otra de las cosas que recuerdo es que las casas no eran tan altas, ¿no? O sea, las casas eran como de un piso, incluso algunas no tenían barda, pero ahora pues ya totalmente ha cambiado
el panorama de la calle en la que yo vivo. Entonces me gustaría escuchar a ustedes cómo recuerdan su calle. Ah, otra cosa, y es que eso se los iba a decir porque mi vecina, que vivía como a 3 cuadras, tenía puercos, ¿no? Entonces yo iba de niña y le vendía la tortilla dura que salía en mi casa y era el alimento para sus puercos. Entonces, ahora, bueno, la señora ya falleció, su hijo ya falleció y esa casa pertenece a otras personas con las que ya, pues yo ni siquiera me sé sus nombres ni convivo, pero sí me gustaba mucho ir a la casa de la señora porque aparte cuando mataba sus puerquitos, bueno, eso suena triste, nos regalaba carnitas y así, ¿no? Entonces, esa parte pues estaba chida ahí en mi casa. Y pues ahora me gustaría escuchar a ustedes, ahorita en este proceso de que hayan recordado cómo ha cambiado su casa o la calle en la que viven. No sé, ¿alguien le gustaría participar? ¿O designamos un voluntario? Pues yo puedo decir, bueno, tengo mucha historia, pero puedo decir algo breve. Cuando nosotros llegamos a vivir aquí en digamos en el cerro, porque pues para mí siempre fue el cerro. Estamos hablando de hace más de 30 años. Entonces, digamos que mi cuadra era la última, ya no había más cuadras hacia arriba. Todas estas calles no estaban pavimentadas y bueno, pues no había transporte. Digamos que el transporte llegaba hasta donde ahora llega el directo. Y bueno, para los que no tengan, que no conozcan por acá, por Cuautepec, pues podemos decir que más o menos caminando está como a unos 15 o 20 minutos. Entonces, para llegar hasta la casa, pues tenía que caminar al menos 15 o 20 minutos porque tampoco había bochos que ahora son tan comunes. Había, sí, árboles. De hecho, en la casa de una vecina había un gran pirul y me acuerdo que nos íbamos a jugar al pirul. En la noche, pues nos íbamos a esconder atrás del pirul o incluso nos metíamos a las casas porque muchas casas no tenían barda. Y otra cosa que jugábamos mucho en la calle porque no había camiones, porque habíamos además muchos niños y pues eso ha cambiado, ya los niños crecimos, muchos se fueron y ahora ya está todo pavimentado, ya hay camiones, incluso, bueno, pues ya no somos la última cuadra, creo que hay como 2 cuadras más arriba, hasta donde llega la barda perimetral. Ya no hay tantos niños y los pocos niños que hay ya no juegan en la calle, cortaron algunos árboles, entonces pues sí, el lugar ha cambiado, al menos mi calle y las calles que van más hacia abajo han cambiado considerablemente. Disculpa, Gracias, maestra, no Carla. se oye. Ah, ok, gracias, Dianita. Dianita, ¿tú nos puedes platicar cómo ha cambiado tu calle, de lo que te acuerdas, así sean los últimos 2 años o de la pandemia para acá, lo que te acuerdes? De que antes, como por acá, en la sierra, bueno, no en la sierra, sino por mi casa, no había ahí, antes había una tienda, pero la cambiaron a un lugar más adelante. Y entonces ahí pusieron una casa, y en las casas a los lados hay muchos arbolitos chiquitos, así como pinos. No se oye, maestra. Ah, ya sé que no me oigo, es que apago mi micrófono para que los pueda oír, pero en lo que se activa, pero sí te oí, Dianita. Bueno, Diana ya nos platicó también. Vean cómo no solamente los cambios son, a veces como Perla nos contaba, ¿no? Hay ahora transporte, ahora ya está pavimentado, hay más casas, y Diana nos dice, hay locales, se han movido, ¿no? Entonces,
en todos podemos ir viendo algunos cambios. Y ya nada más, por último, Elizabeth, nos gustaría compartirnos cómo ha cambiado tu calle o cómo ha sido tu entorno. Creo que Elizabeth no puede contestar. No sé, Abril, ¿te gusta? Ah, ya, sí, ya. Perdón, maestra, es que me traje como está aquí mi sobrinito. ¿Podría repetirme, por favor? Ajá, ¿te gustaría platicarnos cómo ha cambiado tu ¿Cambio calle? de mi calle? Ujú. Sí, cómo no. Pues igual que la maestra Perla, yo también tengo mucha historia. En mis calles han cambiado bastante en el sentido de que ahora hay demasiados comercios, en donde antes eran solo casas habitación de familias completas, en donde vivían familias numerosas. Ahora se han convertido en pequeños departamentos o cuartos de renta, ¿no? Y ha llegado mucha gente de diferentes partes. Y también en cuanto a la vegetación, como hablaban acerca de la vegetación, pues también ha habido un gran cambio porque muchos árboles que estaban en la calle, como jacarandas y algunos pirules, pues ya han ido desapareciendo, ¿no? También otra cosa así y que se me hace interesante es precisamente que la dinámica social también ha sido distinta desde que yo era niña al día de hoy. Como compartió usted hace un rato, cuando éramos niños podíamos salir a la calle a jugar y no había tanto problema con el transporte, ni problemáticas como de que nos fuera a llegar una persona extraña a jalarnos o a llevarnos, ¿no? Y ahora los niños de hoy pues ya no salen a jugar, ya son muy poquitos los que sus papás digamos como que no están al pendiente o no les hacen mucho caso y son los que salen, ¿no? Pero curiosamente salen en la noche, salen después de las 8 de la noche. Y yo me acuerdo que en nuestro caso era en las tardes, después de terminar las tareas, ¿no? También recuerdo, por ejemplo, con mi vecino de al lado, que eran parientes de nosotros, que ellos tenían una granada, un durazno y no recuerdo qué otro árbol de fruta. Y cuando ya había frutos, nosotros nos invitaban para ir a cortar las frutas, ¿no? Nos trepábamos a los árboles. Y ahora esos árboles ya no existen porque los nuevos dueños los quitaron. Creo que solo dejaron la granada. Y pues de esa manera, digamos que ha cambiado. Hay demasiada gente, eso también es algo que ha llegado demasiada gente, hay mucha gente. Y pues ya no sé, Carlos, ahora sí, cuéntanos cómo ha cambiado tu calle, ya para finalizar esta primera parte. ¿Cuál, Carlos? ¿Yo? Sí, pues nada más estás tú de Carlitos, ¿no? Sí. Ah, ok, ok. Pues yo vivía con mi abuelita y pues vivíamos pues éramos varios niños, éramos muchísimos, porque eran mis primos y luego cuando venían otros primos que se habían mudado, pues solíamos jugar en la casa que era grande, era como un tipo de edificio de 3 pisos y antes se solía salir a la calle a echar la reta o pues a jugar fútbol, era lo que jugábamos. Y con el tiempo, yo creo que salíamos porque en la casa no había espacio, o sea, los patios eran muy chiquitos, habían pocas plantas, algunos árboles, pero si salíamos era porque pues no cabíamos, no podíamos jugar ahí. Y nos juntábamos varios de la cuadra y pues era lo que hacíamos, aunque físicamente el lugar yo creo que no ha cambiado. Yo creo que sigue siendo igual, mucho concreto, la casa incluso tal vez siguen creciendo los pisos, los vecinos siguen construyendo, pero nada más. No creo que haya habido mucho cambio. Ujú.
aquí. Ah, ya, es que no lo podía activar. Pues muchas gracias a todos por sus intervenciones. Esta parte era para comprender cómo nosotros concebimos la historia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de historia en la escuela, generalmente nos hablan solo de fechas, de eventos, pero ahorita cada uno de ustedes ha mencionado cosas muy importantes. La primera es la relación con las otras personas, ¿no? Yo solía salir a jugar, yo solía estar con mis vecinos, me invitaban a esta parte, yo tenía que caminar o recorrer esto, y en el camino pues seguramente se encontraban a personas en la misma situación. Y la otra parte que también es muy importante y que a veces se nos olvida, ¿qué onda con la naturaleza? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿No? Aquí ustedes lo retomaron muy bien. Dicen, antes había pirules, fueron talados, ahora hay una construcción, antes teníamos árboles frutales, pero algo pasó y de repente a la gente ya no las quería o el espacio lo iban a ocupar para otra cosa y ahora ya no tenemos esa parte natural. Y eso que les comento ha ocurrido en general a lo largo de la historia de la humanidad. Y, por supuesto, de lo que vamos a hablar ahorita, que es de Cuautepec, pues también ha ocurrido en Cuautepec. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando hablamos de historia ambiental. Cómo ha ido cambiando la historia de la sociedad, pero al mismo tiempo, ¿qué ha ocurrido con el ambiente? Es decir, ¿qué ha ocurrido con la naturaleza? Que es a veces lo que se nos olvida, ¿va? Entonces, vamos a empezar por mencionar que para hacer el estudio, generalmente nosotros retomamos esta parte que ya nos habían enseñado antes de la época prehispánica, del virreinato, del porfiriato, de la revolución y de la época contemporánea. Entonces, como parte de la época prehispánica, vamos a ver que Cuautepec recibe su nombre precisamente por ser un pueblo de origen prehispánico, es decir, antes de la llegada de los españoles ya existía Cuautepec, ya estaba presente, ya tenía un símbolo, ya tenía una identidad, ya había personas habitando y conviviendo en esta zona, ¿no? Incluso mucho antes se cree que las primeras personas que llegaron o sea, lo que es Mesoamérica, que eran los chichimecas, parte de ellos vivieron en Cuautepec, y si lo pensamos es hasta un poquito lógico. Imagínense alguien del norte, pues Cuautepec está en el norte, por eso son los primeros habitantes. Y en la época de los mexicas, Cuautepec era una zona donde se practicaba o donde tenían una escuela de guerreros águila. Ajá, entonces, ¿alguien sabe qué significa Cuautepec de los que están aquí? No, no lo sé. ¿No? Bueno, Cuautepec viene de dos vocablos náhuatl, que es cuau, águila, y tepetl, que es cerro. Entonces, la toponimia nos indica que Cuautepec es cerro de águilas. Ahorita ya no las vemos tanto por la dinámica que se ha generado en el entorno, pero sí era una zona donde habitaban muchísimas variedades de águilas, ¿no? No siempre es el águila que nos imaginamos en las banderas, sino que hay mayor diversidad de águilas, pero sí era una zona de anidación y de migración de águilas. Ahora, los que habitamos en Cuautepec seguramente hemos visto dos formas distintas en las que se escribe, una con H, ¿no? Y una sin H, que es la forma en la que yo le escribí. La de con H hace un poco más mérito a la forma en que se pronuncia en náhuatl, ya que cuauj nos deberíamos de decir con esa H es como una J, entonces sería Cuautepec, y al final tendríamos que decir como TL, no Cuautepec. Ahorita, como pues ha cambiado, como lo hemos visto, la historia, las personas, la forma de la pronunciación, es mucho más común encontrar Cuautepec. Si nosotros quisiéramos revocarnos esa historia prehispánica, pues sería Cuautepetl, ¿no? Que es un poquito más complicado de pronunciar porque nosotros pues ya tenemos otro idioma, ¿no? Pero eso significa. Ahora, hay que pensar que en este momento de los mexicas, la zona ya era intervenida. O sea, no era que los mexicas estuvieran en paz con la naturaleza y así, no, tenían una visión distinta, pero sí hacían uso de ella, ¿no? Recordemos que los mexicas eran un pueblo guerrero y también era un pueblo que construyó una ciudad en un lago, que eso es maravilloso, ¿no? Pero piensen de dónde obtuvieron todos los materiales
para poder hacer esas construcciones, para poder estar presentes en las guerras, para poder hacer sus trajes, pues lo obtenían de la naturaleza. Y una de lo que se ha estudiado es que de Cuautepec obtenían material o madera de encino, que es el quercus, que es una especie de ahí de la sierra, la utilizaban para las construcciones en Tenochtitlán, ¿no? Entonces la zona ya estaba intervenida. Otra de las cosas es que tenemos que recordar que para los mexicas era muy común tener zoológicos, ¿no? O tener jardines botánicos. Y esto implicaba que las especies no siempre eran nativas, traían especies de otros lugares. Entonces, la naturaleza ya estaba intervenida en este proceso social. Por eso cuando decimos llegaron los españoles y llegaron a destruir a todo, sí, es cierto, ellos llegaron con mucho más fuerza, pero tenemos que tener en cuenta que la zona ya tenía un impacto por parte de los mexicas y de esos pueblos prehispánicos. No sé si alguien aquí tenga alguna duda o comentario. Va, entonces seguimos. Voy haciendo estas pausas también para beber y no porque se me está resecando un poco la garganta, entonces también por eso lo hago. Ahora, otra de las cosas que hay que reconocer, ahora sí, ya cuando llegan los españoles, es que no solamente ellos llegan y empiezan a querer conquistarnos, sino que con ello viene una nueva forma de imposición de creencias y una nueva visión de mundo. Y esto va a tener repercusiones, sí, en nuestra relación con la naturaleza. Ya les había comentado yo, los mexicas tenían una relación un poco más estable, un poco más de respeto, pero después de todo hacían uso. Pero cuando llegan los españoles con su idea de dominio, o sea, con decir nosotros somos dueños de la naturaleza, porque así lo manifiesta la religión cristiana que ellos trajeron, ¿no? Incluso si nosotros hemos o nos criaron en familias cristianas o católico-cristianas, ¿no? El mismo credo lo dice, ¿no? El hombre, Dios creó todas las cosas en la tierra para que el hombre se reprodujera y así. Es la idea de dominio sobre la naturaleza, es decir, es que nosotros podemos hacer uso de ella cuando querramos, como queramos, no tiene límites. Eso es lo que los españoles también trajeron dentro de la parte de las ideas y se quedaron bien pegadas en nuestra cabeza porque así, después de ellos, así es como nosotros nos hemos relacionado con la naturaleza y eso permitió un tipo de crecimiento dentro de nuestra sociedad. Ustedes bien ya lo dijeron. Antes nuestras calles eran de tierra, ahora todo está pavimentado, como lo decía Carlos y como lo mencionaba Perla. Antes no había tanta gente, pero con esta idea de tenemos que reproducirnos, hay un montón, vamos creciendo como sociedad. Y para ocupar los espacios, pues hemos ido haciendo nuevas construcciones. Y eso en Cuautepec es una historia, y sobre todo también en la zona, yo creo, de la periferia de la Ciudad de México, la historia es muy similar, ¿va? Entonces, ¿en qué ha consistido esa parte? En que se han generado lo que conocemos como pueblos urbanos, es decir, zonas que en determinado momento no tenían un crecimiento tan grande como lo fue Cuautepec o como fue la zona de Zacatenco, pero que debido a los procesos de crecimiento y de industrialización, ahora se conocen como pueblos urbanos. Tenemos ¿cómo les diría? Una identidad de decir, yo soy del pueblo de Cuautepec, cuando eso ya no es un pueblo, ¿no? Ya vemos, son un montón de casas, un montón de gente, un montón hasta de edificios, pero sin embargo lo seguimos llamando pueblo, ¿no? Porque nos forma parte de nuestra identidad. La otra es que, como yo les decía, es de origen prehispánico y colonial. Durante la colonia, en realidad en Cuautepec, fue una zona olvidada, porque la idea de los españoles era la centrificación, es decir, todo en el centro. Y nosotros lo vemos, esta idea la vemos en nuestros pequeños pueblos, ¿no? En el centro del pueblo está la iglesia, que yo pensé que le iban a mencionar, pero en el caso de Cuautepec es la Preciosa Sangre de Cristo, después estuvo la de Barrio Bajo, estaba lo que era donde se reunía pues los ejidatarios y la casa del pueblo y así, y estaban las escuelas, ¿no? Por eso es que está ahí
el Jardín de Niños República Mexicana, que es el de los más antiguos, porque esa era la idea de centrificación, todo en el centro, ¿no? Dentro de nuestros pueblos. Y si lo trasladamos a la idea capitalina, todo en el centro, es decir, en el centro o en el Zócalo es donde tenemos las escuelas, donde teníamos los hospitales, donde teníamos los centros de gobierno. Entonces, esta idea de centrificación ha hecho que la parte de la periferia era una zona más olvidada, y eso pasó con Cuautepec, ¿no? Generalmente la zona de Cuautepec solamente era para recibir dinero, porque eso sí, ¿no? Siempre les ha interesado de dónde obtienen dinero, pero en realidad era un pueblo medio tranquilo, ¿no? Hasta que posteriormente empezó a crecer la ciudad, empezó a haber más población, empezaron nuevos procesos de industrialización, y entonces Cuautepec pues fue creciendo. Y ahora sí vamos a ver que esos procesos pues en realidad no se dieron de la noche a la mañana. Nosotros ya lo vimos, o sea, ustedes iban platicando y decían, no, pues historia. Sin embargo, estamos hablando de casi 50, 60 años, pero la historia de Cuautepec es mucho más larga. Para empezar, bueno, ya hablamos un poco de la época prehispánica. Otra cosa importante en Cuautepec es la cercanía que tiene con el Tepeyac, ¿no? Esta parte de que nosotros estemos prácticamente muy cerca y que algunas personas consideren que la Sierra de Guadalupe o la parte de, era la parte de las faldas de la sierra era por donde Juan Diego caminaba para llegar a Tlatelolco y hacer, y bueno, de ahí a partir de ahí lo de las visiones de la Virgen hizo que esta zona también fuera conservada y que de alguna manera la gente se viera identificada con esa zona, porque sabemos que la parte religiosa pues es una zona donde la gente como que trata de cuidar. Entonces son elementos que podemos tomar para conservar la zona. Y de ahí que nosotros tengamos la Sierra de Guadalupe, por eso recibe ese nombre, por su cercanía con el Tepeyac. En este proceso que yo les decía, donde se empezó a crecer la economía después de la conquista, después de la época de independencia, una de las partes más importantes en la historia de Cuautepec fue el desarrollo del ferrocarril. Para aquellos que conocen Cuautepec, hagan de cuenta que había un ramal del ferrocarril que llegaba hasta la Preciosa Sangre. Incluso a un tiempo, ahí donde salimos y están, donde luego hacen presentaciones de danza, ahí había un telegrama que era una de las partes de donde llegaba el ferrocarril. Pero esto genera el gran impacto dentro de la zona. Primero, porque la gente que habitaba en Cuautepec vio una posibilidad de empezar a transportar la producción que ellos tenían a nivel casera. Por ejemplo, la gente hacía explotación de cantera, que es una piedra rosa, y generalmente si ustedes caminan por las calles de Cuautepec van a encontrar esta piedra rosa, y la gente la utilizaba para hacer construcciones de su casa. Pero cuando llega el ferrocarril, la gente dice, pues ahora no solamente la puedo usar en mi casa, sino la puedo vender y me puedo ganar una lanita extra. Y empiezan a hacer esa venta. La otra es que la producción de pulque, que la imagen que les muestro aquí, es como en realidad es la vegetación de Cuautepec, no es una zona boscosa, es una zona de matorral xerófilo. Por lo tanto, tenemos magueyes. Entonces, la gente empezaba a producir pulque y a partir de la llegada del ferrocarril la empezaron a exportar. Pero además, algo bien interesante ahí es que teníamos una aduana del pulque, es decir, llegaba pulque de diferentes regiones gracias al movimiento del ferrocarril y ahí ahí empezaban a decir, este pulque es de buena calidad, este pulque no es de buena calidad, este pulque va para tal zona, ¿no? Teníamos ahí una cata de pulque, entonces eso, perdón. Tome agua, maestra, ¿está bien? Sí, maestra, ¿todo bien? Es que justo me acaban de agarrar estos días con una ligera tos que ahí me ha estado molestando. Con calma, maestra, nosotros la esperamos. Necesito un pulque para pasármelo. Hay un pulque, pero ahorita ya no tenemos la dona del pulque y ya es noche.
Bueno, pero este pulque, bueno, disminuyó su producción porque entró la industria cervecera en México en general. Pero en Cuautepec sí tuvo una repercusión porque disminuyó mucho la venta y la relación de Cuautepec con las demás zonas, ¿no? Eh, En lo que la maestra se recupera, vamos a cantar. No es cierto, ya está. Ah, no, esperen un momento. Un poquito de agua porque se le resecó la garganta. Yo creo que sí le hace falta su buen pulque. Niños, ustedes no tomen pulque. no, sí es bueno, pero... Ah, Pues no, su me comentan evolución que que sí. tenía. Me comenta la maestra que sí es bueno el pulque para los niños, pero no en exceso. O el aguamiel para Más bien niños. un poquito de aguamiel sí que es cuando no está fermentado es muy rico, ¿no? Porque no te emborracha. Porque tiene alta cantidad de carbohidratos y me parece que proteínas. Y una bebida muy dulce, muy rica. Sí. ¿Cómo va, maestra? ¿Ya está lista? Allá va. Ay, ustedes disculpen, es que me ahogué. Todo porque se me antojó el pulque. Bueno, pero la industria cervecera, la verdad es que sí vino a romper con esta tradición del pulque, tanto así que, como lo decían ahorita ustedes, el pulque tiene muchísimas propiedades nutritivas. De hecho, en la zona del Mezquital, aquí en México, donde la gente realmente el agua es mucho más escasa, Cuautepec, esa es una característica. A pesar de ser una zona de matorral xerófilo, que todos diríamos, pues es que es una zona desértica, no. O sea, sí es una zona de matorral xerófilo, pero sí tiene muchísima cantidad de agua, por eso es que la gente recuerda, y nosotros por ahí en Cuautepec todavía vemos algunos ríos o algunas barrancas que son ríos que corren, que ahora ya son de agua sucia, pero eso nos indica la gran cantidad de agua que había en Cuautepec, ¿no? Pero en las zonas como el Valle del Mezquital, donde no, la gente no tiene gran cantidad de agua, recurrían a beber pulque. Incluso los niños lo bebían y no así en exceso, sino que sí cumple con hidratarnos y también aportar nutrientes, ¿no? Entonces, ese es un buen uso del pulque. Actualmente en Cuautepec ya tenemos pulcatas, que algunos importan el pulque, es decir, lo traen de otras zonas, pero algunos lo producen ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos una posibilidad económica. La otra es que Cuautepec, después del proceso de independencia y ya después de la colonia, Cuautepec, les digo, fue una zona un tanto, pues, sin tanto impacto, ¿no? Esto permitía que era como la zona del centro, imagínense aquí en la Ciudad de México, el centro donde hay mucha gente, donde ya empieza a haber, pues, el estrés, la gente se quería dar un tiempo, ir a descansar, y entonces una de las zonas que encontró pues era Cuautepec. Entonces la gente iba a Cuautepec a hacer su picnic el recorrido con la familia el fin de semana, o estar sentados ahí cazando, ¿no? O sea, descansando y al mismo tiempo actividades familiares. Toda la zona era como un pueblito mágico cercano a la ciudad, ¿no? Y esto lo podemos ver. No, mi garganta. La maestra otra vez va a tomar Lo malo es que creo que te sigues escuchando en mi audio. Está bien la maestra, no se preocupen. Lo que pasa es que tiene un problema de resequedad en la Una cucharada de miel, maestra. Sí necesitamos, ahorita ya va a tomar algo, pero no es nada grave realmente. También ahorita por estos cambios de temperatura, ahorita incluso llovió un poco por aquí, no sé si ha llovido por donde están. Y pues sí se siente el cambio brusco. Ya viene diciembre y ya casi se acaba el año. Ya viene la maestra
Listo. Segunda llamada. Bueno, Y como les comenzamos. decía, nosotros tenemos escenarios de ese Cuautepec en películas como Los Tres Huastecos, ¿no? Que es un ícono porque era una zona, un pueblito donde podían venir a grabar con esa esencia pueblerina, pero no hay que olvidar lo que yo les decía, ¿qué pasaba con la naturaleza? Una es que la gente sí venía a realizar caza, es decir, era como muy común, ay, pues vamos a Cuautepec y hacemos nuestra carnita asada, pero matamos a los conejos. ¿No? Entonces las poblaciones disminuyeron de fauna por esta razón. Y eso hay que tenerlo muy presente, que el cambio que ahorita vemos la degradación biológica que vemos en Cuautepec no es, o sea, no es momentánea, sino que tiene un proceso histórico. También, pues, al ser una zona donde, ay, grabaron Los Tres Huastecos, empieza a ser una zona turística. Y una zona que no es, o que el turismo de alto impacto, pues puede dañar mucho estas zonas, ¿no? Entonces, actualmente ya como que hemos aprendido un poquito la lección y cada vez estamos como recurriendo al turismo sustentable, que es realmente como lo deberíamos de hacer, pero bueno, pues esas fueron las condiciones. Ahora, ¿qué pasa después del periodo de revolución? México en general, y esto hay que tenerlo también, o hay que repensarlo, México se empieza a transformar en en un país que quiere producir, ¿no? Incluso vienen pues la reforma petrolera, viene la creación de instituciones como el Politécnico, de otras universidades, vienen nuevas manufactureras, o sea, estaban diciendo México puede ser una zona de crecimiento industrial. Y una de las zonas que comienza a crecer ahí cerca de Cuautepec es Vallejo y Tlalnepantla, que actualmente siguen siendo zonas industriales. Muchas de las personas que habitamos en Cuautepec son nuestras zonas de trabajo. Pero al haber estas zonas donde se requiere de personal o donde se requiere de obra de mano barata, le empiezan a ofrecer a gente de otros poblados y de otras entidades federativas, gente de Tlaxcala, de Querétaro, de Puebla, de San Luis, de Hidalgo, de un montón de zonas de la República de México, que vieron una posibilidad de ingreso económico en estas zonas industriales. Y entonces empiezan a inmigrar hacia la zona de Cuautepec, ¿no? Por eso también lo decía esta Eli. Dice, aquí ya hay gente de todos lados. Y también en Cuautepec pasa. Si ustedes empiezan a decir, pues mis vecinos son de Guanajuato, mi propia familia, mi abuelo es de San Luis, mi abuela es de Tlaxcala. Entonces, esto hace que Cuautepec se vuelva un pueblo periurbano, porque se encuentra en la periferia, pero además lo hace multicultural. Es decir, tenemos una grande variedad de nuevas tradiciones en Cuautepec, ¿no? Que la gente, pues es que en mi pueblo el Día de Muertos hacíamos un arco. Pues la gente trajo esa nueva tradición a Cuautepec. Es que en mi pueblo en temporada de lluvias hacemos una batucada y vamos por las calles. pues ahora ya las tenemos en Cuautepec. Es que en mi pueblo nosotros hablamos la lengua náhuatl. Pues gente que habla la lengua náhuatl la tenemos en Cuautepec. Gente que habla ñañú las tenemos en Cuautepec. Todas esas tradiciones y esas variaciones hacen de Cuautepec pues un pueblo multicultural. Pero una de las situaciones que pasó es que al ser tanta gente la que empieza a llegar, es que esta zona empezó a crecer en descontrol, ¿no? Es decir, no hubo una planeación urbana que dijeran, esta zona va a ser de escuelas, esta zona va a ser de hospitales, esta zona va a haber el transporte, ¿no? Si se dan cuenta, Cuautepec es un caos, ¿no? Pero es por eso, porque en realidad empezó a crecer desmedidamente y no me gusta meterme mucho con partidos políticos, pero en realidad también tuvieron que ver, ¿no? Le ofrecían a la gente un terreno por un voto cuando el terreno estaba en malas condiciones. Y actualmente, por eso es que sigue siendo una zona bastante conflictiva, pero de ahí, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y lo siguiente es, ¿qué pasó con los recursos? ¿Qué pasó con la naturaleza nuevamente? Una es que
empezamos como sociedad a ubicarnos en zonas donde antes las casas era una casita y todo su solar, ¿no? La gente empezó a vender ese solar generalmente tenía magueyes, tenía algunos árboles frutales, tenía algunas ramitas, la gente tenía su cría de gallinas, así, pero cuando empezaron a vender y se empezó a gentrificar, entonces todo eso se perdió y ahora tenemos una casa tras otra casa, tras otra casa, tras otra casa. Y después se empezaron a extender, ¿no? El pueblo llegaba hasta aquí y de ahí para allá, pues son los cerros. Pero la gente empezó a construir realmente en lo que eran los cerros. Y lo mismo pasó, tala de árboles, empezaron a quitar la vegetación. Entonces, ese es el impacto que se tuvo. Posteriormente, hay que pensar que sigue creciendo la población y que tenemos cada vez menos espacios para habitar. También se ha vuelto más complicado estar dentro de estas zonas, que ahora lo que ha sucedido en Cuautepec es que no está creciendo hacia los lados, sino está creciendo para arriba, ¿no? Y entonces tenemos casa multifamiliar, es decir, casas donde viven varias familias, pero todas viven hacia arriba. Casas de 3 o 4 pisos, casas que no están bien planeadas, casas que desde un inicio no tienen buenos cimientos, pero la necesidad de tener un lugar donde habitar, pues hace que Cuautepec ahora tenga este paisaje, ¿no? Entonces, pues esa es parte de lo que ha sucedido. Ahora, en esta imagen se muestra este proceso que yo les decía. Aquí se ve muy bien la zona de urbanización, o sea, toda la presión, se alcanzan a ver los techos de las fábricas, que es donde generalmente la gente trabaja, pero esto que estamos aquí viendo es la Sierra de Guadalupe. Entonces, vean la presión que tiene esta zona y que además, pues por eso es para nosotros muy importante conservarla. Una, es la única zona al norte de la ciudad que tenemos, y la otra es que, pues, si no nos ponemos buzos, esto del crecimiento poblacional puede continuar y acabar con esta zona, ¿no? También, bueno, esto era parte de lo que habíamos dicho antes. Ay, ¿qué pasó con mi presentación? Espérenme. Espérenme. Ay, no sé qué pasó con mi presentación, pero esta parte de la Sierra de Guadalupe, o sea que ya pensemos que fue un logro realmente, que pese a todo el crecimiento, pese a las necesidades, pues actualmente tengamos esta zona que bien o mal a alguien se le ocurrió decir, oigan, hay que conservarla porque si no, esto va a estar fatal. Pues eso, la verdad es que deberíamos de retomarlo para considerar esta zona como importante para la conservación. Y ahora sí, ahí está. Bueno, esta zona ya de la Sierra de Guadalupe, ya les he dicho, bueno, lo primero es que desde la época prehispánica, pues tuvo influencia del hombre. Después, en la época del porfiriato, en la época colonial también, en la época de la Reforma también, en la época del porfiriato también, posteriormente de la Revolución también. Entonces, siempre ha sido una zona que ha estado en contacto con la sociedad. Y eso, pues lo vemos reflejado actualmente en las condiciones que podemos ver dentro de la zona. Quien lo hemos visitado, sabemos que es una zona que tiene muy poca conservación de su vegetación nativa y por ende también de la fauna nativa. Ya les había comentado yo que una de las cosas pues era la caza, y la otra es que los asentamientos irregulares continúan, ¿no? A pesar de ser una zona decretada en el 2002 como zona o área natural protegida, actualmente el 6.5 o más ya es una zona invadida, ¿no? Porque la gente pues necesita seguir donde estando. Otra es que veamos que sí forma parte de la cuenca, aquí está Cuautepec, pero esta cuenca actualmente pues ya la mayoría de la parte se encuentra
pavimentada, como lo mencionaba Carlos, y eso ha tenido también un impacto muy importante en la zona, ¿no? Nosotros ya no vimos nada de estos lagos, pero el problema con con la sierra es que almacena grandes cantidades de agua, y esto es por un problema de introducción de especies. Lo que ha sucedido es que en este proceso de crecimiento de las poblaciones o crecimiento de las ciudades, se necesita materia para poder hacer las construcciones, y esta materia se obtiene de estas zonas naturales. En el caso de Cuautepec, como yo les decía, desde la época prehispánica se llevaron muchos encinos, y entonces la zona empezar a quedar pelona. Pero después dicen, ay, es que saben que sí me gusta más que esté un poco verde. Y para que estuviera verde empezaron a introducir el eucalipto, que es un árbol, sí, de crecimiento muy rápido, pero que tiene muchos problemas ecológicos porque no pertenece a esta zona. Ajá, el eucalipto está bien en Australia, allá pertenece, allá está bien chido, pero aquí no. Aquí lo que ha provocado es, una, la muerte de fauna, porque es muy tóxico. Dos, que no permite el crecimiento de otras especies porque absorbe muchísima agua. Y tres, en realidad contiene muchísimas plagas porque no son sus condiciones naturales, ¿no? Entonces, los árboles que vemos y el que veamos que los cerros están verdes es con árboles que están enfermos y que realmente están padeciendo su crecimiento ahí. Sin embargo, en México hubo o introdujeron este árbol con la idea de hacer una reforestación eficiente y que la gente dijera, ah, es que ¿qué creen? Que en 5 años tuvimos un árbol. Pues sí, pero en realidad es un árbol con muchísimos problemas. Y lo que ha hecho el eucalipto es crecer de manera desmedida o sin control dentro de la Sierra de Guadalupe, invadiendo incluso aquellas pequeñas zonas o aquellos pequeños manchones que tenemos todavía de vegetación nativa. Y pues eso sería todo ahorita de mi parte. La verdad sí le estoy sufriendo un poco con la garganta, disculpen ustedes, pero no sé si tengan alguna duda y prometo dar o retomarlo después ya que me sienta mejor no creí que me fuera a pasar. ¿Algún comentario al respecto? ¿Algo que quieran comentar? Sí, Tania. No es duda, pero me pareció súper interesante eso de que los mexicas tenían zoológicos, y me puse a buscar en Google para saber más. Y aquí hay una parte de una carta que escribió Cortés a Carlos I, y dice que quemó el zoológico, y dice que le pesó mucho ello, pero sabía que a los mexicas les pesaba mucho más y por eso se determinó a quemarlas. Y dice que ahí Moctezuma tenía todos los linajes de aves que en estas partes había. No sé, me pareció muy, muy, muy interesante. Sí, no sé cómo se siente ahorita la maestra Gris, pero sí, me parece muy interesante. Consideremos que la conquista no fue un acto, ahora sí que digamos por las buenas. Si hablamos de una conquista, siempre la conquista va a implicar someter a alguien, imponer reglas, imponer creencias, como aquí mismo lo dice, imponer una nueva visión del mundo. Entonces, bueno, pues para lograr todo eso, tenían que acabar, digamos, con toda la cosmovisión que tenían, con toda esa percepción de la naturaleza. Si bien yo no digo que los pueblos prehispánicos eran las mejores personas, porque también eran conquistadores, porque, bueno, pues también tenían estos puestos, digamos, hegemónicos, en donde va a haber alguien que tiene mucho poder y muchos bienes, y en el extremo pues hay quienes no tienen ni poder ni tantos bienes. Sin embargo, creo que de manera general tenían una concepción del mundo en la cual se consideraban parte de la naturaleza, no tan dueños de la naturaleza como si
las culturas occidentales, las culturas europeas. De ahí ese saqueo que muchas culturas europeas realizaron en todos los países en donde llegaron a imponerse. Entonces, pues sí, al tener los mexicas, al tener estos zoológicos, estos jardines botánicos, en los cuales, bueno, pues sí, te tengo a ti animal encerrado, pero no era una visión como, bueno, pues te voy a tener encerrado nada más porque quiero tener, digamos, un circo romano, sino pues era como una forma de manifestar o de admirar la belleza natural, y pues precisamente los españoles atacaron, digamos, lo que más les dolía, porque también de esta manera tenían un golpe psicológico. Entonces, creo que a muchos pueblos prehispánicos sí los mataron de manera psicológica, de manera que se aplastara, digamos, toda la concepción del mundo que tenían. Entonces, sí, empezamos desde esta percepción que culturas occidentales vinieron a imponer y que probablemente es una de las causas por las cuales hay tanto desequilibrio en la naturaleza, y que bueno, pues en este caso la Sierra de Guadalupe no escapa a ella. No queremos decir que la sierra siempre ha estado intocable, como lo comentó al inicio la maestra Grisel. Desde hace muchísimos años, desde tiempos prehispánicos, hubo intromisión del humano, y bueno, sabemos que cuando los humanos entramos a un lugar, pues vamos a transformarlo, pero hay de transformaciones a transformaciones. Algunos pueden ser sumamente agresivos, y que también de alguna forma el que incrementemos la tecnología no quiere decir que la tecnología sea mala o sea lo peor que puede suceder. Sin embargo, a medida que se supone una civilización trae por progreso, pues también va a requerir una mayor cantidad de materias primas, y pues la va a tener que sacar u obtener de un sitio natural. Entonces, pues muchísimas gracias por tu aportación. Creo que a medida que conozcamos la historia, y bueno, en muchas ocasiones tal vez lo han escuchado, pero es básicamente sí, a medida que conozcamos la historia, podemos aprender errores que ya sucedieron, y pues una propuesta es tratar de evitar que sucedan al menos los mismos errores. Seguramente vamos a tener errores, pero al menos evitar que sucedan los mismos. No sé si Carlos por ahí quiere comentar algo más. Eli. Pues yo creo que esto que comentaban es cierto, los pueblos originarios o los pueblos prehispánicos tenían un conocimiento muy distinto de la naturaleza. Eso se percibe, por ejemplo, en el conocimiento de plantas medicinales, que es una tradición que se perdió durante mucho tiempo, ¿no? También por la idea siempre de obtener mayor ganancia económica, pues las farmacéuticas se apoderan del conocimiento que tienen los pueblos originarios de las plantas y lo transforman en un medicamento y después no lo venden, ¿no? Pero lo que sí tenían eran sus zoológicos, estos jardines botánicos, no con la intención, como decías, de tenerlos ahí para exhibición, sino incluso para estudio. Hay un trabajo muy interesante de hongos que en Occidente los consideraban como plantas, pero cuando llegan aquí, o sea, les costó un poquito trabajo a ellos diferenciar los hongos de las plantas, pero cuando llegan con las culturas prehispánicas y empiezan a conocer su clasificación de seres vivos, porque en realidad siempre los seres humanos hemos tendido a clasificar las cosas, se dieron cuenta que ellos ya tenían en una visión o
en un grupo diferente a los hongos. Decían, ellos ni son animales ni son plantas, son un grupo distinto, ¿no? Entonces, esto nos indica el poder de observación que tenían de los fenómenos naturales. Y sí, como decimos, siempre ha tenido un impacto en la naturaleza, pero el impacto ha sido muy distinto, ¿no? De cómo lo tenían ellos al que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría comentar. Bueno, a mí me pareció bien interesante la plática, maestra Gris, gracias. Por ejemplo, yo no sabía que Coatepec era productor pulquero, ni que había habido una aduana, ¿no? Cuando de esta parte del norte casi siempre se señala a Hidalgo como el gran productor. Y sí es verdad, o sea, realmente nosotros tenemos toda esta zona como matorrales, entonces supongo que sí, debió ser muy rico, ¿no? Todo ese bagaje de productivo, también de alguna manera, pues eso le dio alguna riqueza a algunas familias y seguramente eso generó que la población se extendiera, ¿no? De alguna manera, y que también hiciera que creciera el pueblo, digamos, como pueblo. Acá, cuando comentó esta parte del pueblo, me resonó porque en mi zona hay, yo también donde vivo, hay un pueblo antiguo, que es el pueblo antiguo de Atzacoalco, que es justamente las orillas de lo que era el lago de Texcoco. De hecho, las personas viejas, las personas ya muy mayores, grandes, con las que yo he platicado, me cuentan que era digamos como la llegada al límite en donde dejaban las lanchas o las chinampas y de ahí podían cargar en mulas o en burros sus producciones de vegetales o de algunas plantas ornamentales y de aves también, que venían a vender al centro de la ciudad. Y en el pueblo de Cuautepec hay una iglesia muy antigua, en el pueblo de Atzacoalco hay una iglesia muy antigua, que es la iglesia de Santiago Apóstol, y al lado de la iglesia comentan que había una especie de mesón en donde podían dejar a los animales descansando para poder emprender el viaje, digamos, hacia el centro de la ciudad, porque pues no era como hoy, ¿no? Era tardado. Entonces, todas esas historias son muy interesantes. De hecho, hace poco encontré un libro sobre la, digamos, crónica, historia de toda la Gustavo Amadero. Y apenas voy a empezar a leerlo, voy a empezar a darle una ojeada y habla acerca, pues, de esas grandes tradiciones, ¿no? En las que fue basada la alcaldía, ahora alcaldía, que al parecer se conformaba por ranchos ya en la época porfiriana, o supongo que antes de la época porfiriana. Y esta parte que comenta usted del pulque, pues la retoman en la crónica, ¿no? Entonces, la verdad se me hace muy interesante. Esta parte anterior a la conquista también es súper interesante, ¿no? Como ya desde antes hay un asentamiento y cómo el mismo nombre trae ya de por sí, ¿no? Toda una vocación y que tiene que ver con la parte natural. Se me hace muy interesante. La historia me gusta mucho. No, y justo lo que acabas de decir de retomar esto, por ejemplo, si pensamos en programas de reforestación para la zona, pues retomar a los magueyes, ¿no? Que ya sabemos que habían, o sea, que se producen pulque, que podemos pensar en una producción nuevamente de esta bebida, que también tenemos como mexicanos, pues, afinidad con ella. Entonces, eso también nos sirve para el análisis de la historia. Algo que se me olvidó, por estar pensando en la tos, se me olvidó comentarles, es que durante la época prehispánica, además de ser una zona de entrenamiento de águilas, también está reportada como una zona de sacrificio a Tlaloc, ¿no? Donde, pues,
pensándola no desde la visión de son unos sanguinarios, lo que se sacrificaban eran niños, ¿no? Hay que pensar lo que ellos tenían una visión muy distinta donde la vida humana era igual de valiosa que las otras vidas, ¿no? Entonces, para nosotros sacrificar un pollo o una res para ingerirla, pues en realidad decimos, pues es alimento, pero para ellos era como, tanto mi vida como humano es importante como la de los demás animales, que por eso sacrificaban a sus propios niños, ¿no? Entonces, esta zona también está registrada como esa parte. No, y aparte era no nada más esta situación de la muerte como el sacrificio para la continuación de la misma vida, sino que era un honor poder estar en sacrificio. Y esto viene pues también de que la zona era muy, pues vaya, al tener tantos ríos, después ya también les digo que estaba pensando en la tos, pero también tenemos la formación de acueductos. De hecho, si han visitado la zona de ahí donde está el Chedraui y todo eso, todavía tenemos registro de los acueductos que ya se crearon durante la colonia para empezar a sacar el agua hacia los lugares céntricos. O sea, como les decía, ellos pensaban en la centrificación, entonces de donde obtenían recursos era de la periferia, y actualmente sigue ocurriendo, ¿no? Hay poblaciones externas a la Ciudad de México donde se está extrayendo el agua para consumo aquí, ¿no? Entonces, les digo, es una idea que se nos ha quedado, que bien tenemos que repensar para poder empezar acciones y aprender realmente de la historia, porque a lo que yo iba con la primera presentación es que la historia en la escuela nos la enseñan como, primero apréndete el nombre de los conquistadores, cómo se llamaban bueno, donde llegó se me olvidó, donde llegó, Carabelas. Carabelas, exactamente, no, siempre nos han hecho así, ¿no? ¿Quiénes fueron los, quiénes, en qué año fue, en qué fecha fue, ¿no? Siempre nos han enseñado la historia así, pero realmente la historia hay que pensarla o repensarla distinto para poder encontrar estos cambios, para decir, a ver, ¿dónde como sociedad nos equivocamos? ¿Qué fue lo que hicimos mal? ¿No? En el caso de Cuautepec, pues hubo problemas que actualmente se siguen repitiendo, ¿no? Entonces, porque realmente como personas no hemos reflexionado esta historia, pero si nosotros desde nuestra misma calle empezamos a pensar cómo hemos cambiado y cómo podemos regresar, no al origen, porque eso va a ser muy complicado, pero sí cómo regresar a zonas de mejor convivencia, de esos juegos infantiles, bueno, pues por ahí podemos empezar a hacer cambios y obviamente pues se van a ir reflejando, ¿no? En este caso yo lo que retomo es si vamos a hacer un trabajo o a visitar la Sierra de Guadalupe, pues conozcamos su historia, pero su historia bien, ¿no? Así como qué pasó con la naturaleza, por qué llegaron los eucaliptos, cuándo los introdujeron, cuánto tiempo tiene, cuáles eran las especies que había, por qué desaparecieron, ¿no? ¿Por qué ya están entubados nuestros ríos? ¿No? Entonces yo creo que eso es la parte que tenemos que rescatar de los aspectos históricos, ya no solo fechas y nombres, ¿no? Bueno, ese es mi comentario. Y pues para todos los lugares de intervención se recomienda que hagamos estos estudios, ¿no? Ya como decías esto de la Gustavo Amadero, pues así también para la Venustiano Carranza, que es una zona que completamente estaba en el lago, pues ahí es una historia distinta, ¿no? Muy parecida, pero con sus detalles, con sus matices. De hecho, ellos sí podrían hablar de la tradición chinampera. Exacto, sí, mucho más. Entonces, no sé, Perla, si quieras agregar algo más. Pues bueno, básicamente agradecerte muchísimo esta plática tan enriquecedora, agradecer a todos los que nos acompañaron y bueno, viendo la imagen de dónde estaban los lagos, cómo era y cómo es, se me hace realmente sorprendente que no sé si en cuestión
o bueno, los gobernantes, los políticos no se han percatado de cuál es el problema, o si lo saben pero no quieren verlo, porque pues es básicamente, bueno, pues ve cómo era, ve la historia, y realmente se me hace casi un milagro que no hayan pasado, digamos, tantísimos desastres aquí en la Ciudad de México. Y de repente nos preguntamos, ay, pero ¿por qué se inunda? Ay, pero ¿qué son estas lluvias tan fuertes? Ay, pero que, ¿por qué se cae el cerro? Ay, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero bueno, pues no es más que revisar la historia, revisar qué es lo que, como dices, qué es lo que hemos estado haciendo tal vez mal, para tal vez también ser parte de este problema y no tanto buscamos ser la parte de la solución, cuando pues creo que eso es lo que deberíamos de empezar a ver. Bueno, pues qué es lo que, cómo era, cómo se está cambiando y cómo podemos incidir para que realmente no sea ya un problema más. No es más que, pues sí, ver que finalmente el agua tenía su lugar ahí, como no sé si han visto un meme donde está Tlaloc diciendo que él había ponido un lago ahí, y pues sí, básicamente aunque ya está más disminuido, pues es ver que las inundaciones, bueno, pues no hay otra razón más que es un sitio en donde naturalmente había agua, que bueno, pues debido a que nos estamos acabando la sierra, estamos causando muchos problemas ambientales, no nada más en la sierra, sino bueno, veo todos las áreas naturales de ayer y de hoy, y ver que han disminuido considerablemente. Entonces, bueno, que pues esto también puede ser un foco de atención para decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? Me parece que a nivel gubernamental, bueno, hace como 2 años, antes de la pandemia, fui a un panel, me parece que del Instituto de Ecología, y me parece que ese era un panel para ver qué acciones de mitigación para el cambio climático, y pues como parte de estos programas se instauraba una megalópolis, que era pues trabajar en conjunto todos los estados que formamos esta megalópolis, Ciudad de México, Estado de México, me parece que algo de Puebla, no lo recuerdo muy bien, Hidalgo, Morelos, Querétaro Querétaro me también. parece que también, para tratar de disminuir o trabajar en conjunto. Realmente no sé qué tantos avances, qué tantas propuestas realmente se han llevado a cabo, pero pues ahora sí que el problema ambiental que se ha manifestado a través de la historia, pues no es algo local, sino que pues más bien sí incide en varios estados y pues a una gran cantidad de habitantes. Entonces, Y bueno, pues es necesario conocer la historia. aquí en la imagen que les muestro, ahorita que hablabas de los, o sea, de la zona chinampera, de esta parte, cuando estábamos haciendo el recorrido de la historia de Cuautepec, pero ya desde el punto de vista con la naturaleza, que pues es empezar a ver estudios al mismo tiempo ecológicos, junto con la historia que ya conocemos, me sorprendió mucho a mí este mapa, ¿no? O sea, vean la cantidad de líneas del metro que están en la cuenca, o sea, realmente es por eso que se inundan, ¿no? O sea, y en cada temporada de lluvias ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, eso hay que trasladarlo a cada una de nuestras zonas. Por ejemplo, en Cuautepec, el reclusorio siempre se inunda, Barrio Bajo siempre se inunda, porque de alguna manera, por la posición en la que se encuentran, seguramente eran lagunas, pero la necesidad de construcción o mal diseño después de todo de las zonas donde habitamos, pues han provocado que año con año nos enfrentemos a estos fenómenos, ¿no? Que también creo que vale mucho la pena cambiar la palabra porque a veces
En otros lugares siempre escuchamos, no, es que el problema de las inundaciones no es bueno, sí es un problema, pero es un fenómeno de la naturaleza, Exacto. ¿no? O sea, Sí. los desastres naturales no existen, porque luego dicen, ay, es que el desastre del derrumbe del cerro, no, es un fenómeno que ocurrió y donde lamentablemente los humanos, pues sí hemos tenido mucho que influir. Supongamos, nosotros decimos, bueno, pues nuestros abuelos construyeron ahí, pues sí, pero ahora con esta información nosotros, si vamos a construir o vamos a buscar un lugar donde vivir, pues aprender de esta historia, ¿no? Decir, bueno, aquí vale la pena, no vale la pena, investigo para no tener un mayor impacto, no sé, o sea, a ese proceso de reflexión podemos llegar si realmente analizamos la historia, ¿no? Puede ser, o sea, si nos invitan a construir una línea del metro que atraviese aquí, pues ya como que lo pensaríamos y diríamos, a ver, estudio de ambiental, vamos a pensarlo 2 veces, porque fíjate que año con año en todas las líneas, la línea azul, la línea amarilla, la línea verde, todas las líneas se inundan, ¿no? Entonces, ahí podríamos repensarlo, no sé. Y pues no sé si alguien más quiere agregar algo. Pues creo que hay bastante por discutir, por aprender, por analizar. Y si no sé si alguien más quiera comentar algo al respecto, algo más, algo que nos quiera compartir. Y en caso de que no sea así, pues nuevamente, Gris, te agradecemos mucho. También, alumno Carlos. Y bueno, en realidad a todos, Ligera, Dianita, que sigue por ahí, Tania, Abril, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Bueno, también por aquí andaba Noel, Ameyu. Y creo que es bien enriquecedor estar presentes y que todos aporten algo. Entonces, pues muchísimas gracias por su presencia. Seguramente Gris nos va a estar aportando cuando tenga tiempo, cuando haya oportunidad. Cuando ya está bien mi Gris sabe un garganta. montón y creo que siempre nos trae algo, excepto por la garganta. Te digo que te tomes la evolución que tenías o la evolución que tenías por ahí. Entonces, bueno, pues en la medida de que las circunstancias lo permitan, pues este espacio siempre será tuyo y nos da muchísimo gusto aprender de ti, de todos ustedes. Así que, bueno, pues te dejamos descansar. Muchísimas gracias por este enorme esfuerzo que hiciste y pues te esperamos que te recuperes muy pronto. Gracias. Igual muchas gracias a ustedes. Ahí si nos gustan escribir o algo, prometo la siguiente, aprender de la historia y volverle a buscar siempre es encontrar cosas nuevas. Y es fascinante, ¿no? Entonces ya después compártanos Sí, ese por libro cierto, de la bueno, GAM, por favor. Sí, maestra, voy a sí, empezar a checarlo. compártanos el libro de la... Sí, claro que sí, Y maestra. Igual y a más, lo mejor lo leo y igual y les doy alguna charlita. muy bien, sí, conste, ya te anoté, ya estás Vale, programada. vale. ¿Sale? Me dio mucho gusto bueno, conocerla. mucho gusto, Dianita. Dianita les dice que mucho gusto de conocerte. No Igualmente, sé si a Diana. Gris o a Eli, o a todos. A las dos. Muy bien. Gracias, Dianita. Déjenme decirles que creo que no lo hice al inicio, pero Gris y Carlos son parte del colectivo El Bocho Galáctico. Síganlos, también tienen material bastante bueno, bastante interesante. Pásanos exactamente. Y bueno, síganlos, de verdad, su contenido es realmente muy bueno y en muchas ocasiones muy divertido. Entonces, síganlos. Así que bueno, pues si no hay más por el momento, muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos en la próxima sesión. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Bonita noche, bonito fin de semana.
Adiós. Bonita noche. Adiós, descansen. Bye, gracias. Gracias. Adiós, igualmente. bye. Adiós, maestras. Adiós, adiós. Adiós.